Hola, ¿cómo estuvo su descanso y celebración de independencia? Deseamos que bien. Nuestra serie Esperanza para el Futuro está llegando a su fin con el tema La promesa de Dios y vamos a utilizar la primera de Tesalonicenses capítulo 4 y 5 como referencia. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y los que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Pablo termina su carta a los tesalonicenses alentando a su joven iglesia con esperanza para el futuro. La esperanza siempre incluye tres componentes: una visión, un camino para llegar ahí y alguien en quien puedas confiar para llevarte ahí. Estos jóvenes cristianos estaban preocupados por su futuro, pero también por el futuro de aquellos creyentes que habían muerto. ¿Se ha preguntado cuál es nuestro futuro como cristianos? Pablo comienza: pero no queremos que estén mal informados, hermanos y hermanas, acerca de aquellos que han muerto, para que no se aflijan como otros que no tienen esperanza. La desesperanza es una emoción poderosa. La desesperanza refleja una visión negativa del futuro. Cuando no hay a dónde ir, no hay visión y no hay nada que esperar y perdemos interés en estos que son importantes para nosotros. Pero nuestra esperanza es Jesús. Ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así a través de Jesús, Dios traerá consigo a los que han muerto. Entonces los que estamos vivos, los que quedamos, serán atrapados en las nubes junto con ellos para encontrar al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo y la joven iglesia estaban esperando que Jesús regresara en su vida. Los tesalonicenses necesitaban una mejor comprensión del más allá, escatológicamente hablando, del destino final de la humanidad. El momento en que vivimos es el llamado ya, todavía no. El concepto teológico de ya, pero todavía no, afirma que los creyentes están participando activamente en el reino de Dios en este momento, aunque el reino de Dios no alcanzará su plenitud hasta algún momento del futuro. En el momento en el que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos ya en el reino, pero todavía no experimentamos el reino en toda su gloria. Pero ese momento se acerca y Pablo dice: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Dígale a alguien más que la vida no termina cuando morimos. Nuestra esperanza, como la de los tesalonicenses, es creer que Jesús murió, Jesús resucitó y que Jesús vendrá de nuevo. La muerte y resurrección de Jesús marca el comienzo de la nueva era. El ya, todavía no. Y la parusía marca el fin de la vejez, el golpe final a Satanás y la muerte y el destino final de la humanidad. Así que no te aflijas como los que no tienen esperanza. Los muertos no perderán si no están aquí. Vivirán cuando Jesús regrese. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de entre los muertos y ellos también. Esa es la esperanza que todos tenemos. Nos uniremos a los otros santos y al Señor y estaremos con Jesús para siempre, permanentemente. Qué hermosa esperanza es esta. Una vez más, consuelen unos a otros con estas palabras. Esta sección final de la carta de Pablo a los tesalonicenses se divide en tres subunidades también. Primero, Pablo está apelando, instando a la iglesia a respetar a tres grupos diferentes: los que trabajan entre ustedes, aquellos que hacen un esfuerzo para promover a la iglesia en su andar que es agradable a Dios, los que tienen cargo sobre ti. Con Pablo y el equipo fundacional no presentes, otros debían asumir el liderazgo, ¿cierto? Y aquellos que los alientan. Pablo les dice que los estimen, que los honren. Pablo dice que estén en paz entre ustedes. En segundo lugar, hubo personas a las que Pablo dice fomentar: a los estáticos,
aquellos de conducta antisocial, los desanimados y débiles. Estas personas que deben ser alentadas especialmente mientras pasan por algún tipo de persecución o sufrimiento. La paciencia es lo que se necesita para alentar a este grupo. Y créanme cuando les digo que entiendo lo difícil que es. Pablo les advierte también contra la venganza y les ordena que hagan el bien a todos. Luego Pablo les ordena que practiquen al disfrutar, siempre con orar sin cesar y dar las gracias en todas las circunstancias. Una vez más, Pablo está reforzando la constancia que se encuentra en él y su equipo. Modelar es una forma de disciplinar. Pablo habló de su alegría aún en el medio del sufrimiento. Él dijo que ellos, el equipo que estaban en constante oración por los tesalonicenses, y siempre estaban alabando a Dios y dando gracias a pesar de que se encontraba en circunstancias difíciles. Esto, dice Pablo, es la voluntad de Dios para ellos y es la voluntad de Dios para todos nosotros. Pablo usó la voluntad de Dios al hablar de los tesalonicenses viviendo una vida que agrada a Dios anteriormente en esta carta. Pablo cierra su primera carta a los tesalonicenses con una invocación: que el Dios de la paz santifique. Les recuerda el proceso de santidad, de santificación. Primera de Tesalonicenses 5 dice que es Dios quien te santifica, es Dios quien te llama, es Dios quien es fiel y es Dios quien lo hará. ¿Hacer qué? Preguntaríamos. Santificarte por completo, manteniendo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sanos y sin culpa ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos cómo lograrlo. Pablo concluye el lenguaje apocalíptico a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los tesalonicenses tienen la esperanza de que Jesús regrese como las últimas palabras que escuchan. Pablo comparte su afecto por ellos y les recuerda que son los elegidos de Dios. Pide, oren por nosotros. Pablo les está pidiendo que hagan lo que él hace, orar. Saluden a todos sus hermanos y hermanas con un beso santo, un símbolo de afecto, un signo de familia. Quiere que lean su carta en voz alta a toda la iglesia. Corresponde a todos los miembros de la iglesia vivir una vida agradable a Dios. Y en el último verso cierra con: la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. La bendición, Pablo comenzó con gracia y paz y termina con gracia. El favor no merecido de nuestro Señor Jesucristo sea contigo también, Pablo. ¿Verdad que sí? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes también. Hasta la próxima.